Bueno, vamos a iniciar la clase de el tema de análisis tiempo-frecuencia, que es la última unidad de teoría. La estructura que vamos a seguir en esta clase es más o menos esta. Primero vamos a ver una introducción o motivación para entender por qué sería interesante o necesario hacer un análisis tiempo-frecuencia. Luego vamos a ver qué es la transformada de Fourier de tiempo corto. Vamos a analizar el uso de diferentes ventanas para esta transformada. Vamos a analizar la resolución temporal y frecuencial que tiene, y eso a la luz del principio de incertidumbre. También vamos a analizar su redundancia. Y finalmente vamos a ver las transformadas Wavelet continua y discreta y la distribución de Wigner-B. Vamos a ir cortándolo en distintos videos, así pueden ir siguiendo cada una de las partes más tranquilos. Entonces, empecemos con esta introducción o motivación. Veamos en esta gráfica, como un ejemplo, fíjense que tenemos una, vamos al puntero, tenemos una senoidal aquí que tiene una frecuencia de 5 Hz, muestreada durante un segundo. Si calculamos su transformada de Fourier estándar, lo que vamos a observar, acá tenemos el eje de frecuencias positivas y las frecuencias negativas. Fíjense que acá he sacado la transformada de Fourier usando la función FFT y después acomodé el espectro para que se vea como el de una señal continua, ¿no? Con las frecuencias positivas aquí y negativas de este lado. Entonces, lo que vemos es que aparece, como siempre que analizamos una senoidal, dos picos simétricos, esto es el espectro de magnitud, en la frecuencia de 5 Hz, que es la que tenía la señal. De la misma forma, acá vemos el análisis para la señal B, que en este caso tiene una frecuencia de 10 Hz, por lo tanto sus picos aparecen más separados del cero, ¿no? Ahora bien, fíjense lo que he hecho aquí. En este caso, fíjense que generé una señal C concatenando simplemente las señales A y B, mientras que, o sea que primero puse la de 5 Hz y luego la de 10 Hz. Pueden ver que acá hay solo 5 ciclos en un segundo y acá hay 10 en un segundo. Y también hice la señal D, donde las concatené pero en orden contrario. Primero la de 10 y luego la de 5 Hz. Si yo veo los espectros de magnitud para ambas señales, son idénticos en su magnitud, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo que hice fue poner nuevamente señal concatenando la de 5 y la de 10 Hz, y de este lado lo que hice fue sumar una señal de 5 Hz y una de 10 que duraban todo el intervalo de 2 segundos. La otra era un segundo una y un segundo la otra. En esta las dos están presentes durante todo el tiempo, ¿sí? Sus espectros de magnitud se pueden ver de este lado, donde nuevamente vemos que las posiciones de los picos coinciden. Por lo tanto, imagínense que si yo no tuviera acceso a esto y solo veo los espectros de magnitud, muy probablemente no sabría distinguir si estos son dos cosas distintas o la misma. O sea, podría ver este, por ejemplo, y suponer que eran dos senoidales que estaban presentes todo el tiempo. O podría ver este y suponer que eran primero una y después la otra. Y de la misma manera, como acá los dos espectros eran idénticos, yo no tenía forma de saber cuál había pasado primero, ¿no? Primero pasaba la de 5 Hz y después la de 10, pero el espectro es idéntico al de
primero la de 10 y después la de 5. Entonces, ¿qué me está diciendo todo esto? Que yo necesito información no solo de qué frecuencias tiene la señal, que es lo que me dicen estos espectros. Me dice, hay 5 Hz, hay 10 Hz. Está claro. Ahora, también me interesa saber cuándo había 5 Hz y cuándo había 10 Hz. Si yo describo esta señal, yo podría decir, se trata de una señal que inicia siendo una senoidal de 10 Hz y a la mitad del tiempo pasa a ser una de 5 Hz. Y si describo esta, diría, se trata de una señal que tiene la suma de una senoidal de 10 Hz y de 5 Hz durante toda su duración. Entonces necesito, para poder hacer esas descripciones, información de duraciones de cada frecuencia individual. Y claramente en estos espectros no tengo esa información, solo veo que había cierta cantidad, que en este caso son iguales, de cada una de las frecuencias. Pero no me dice nada respecto de qué instante de tiempo pasó una cosa u otra. Un ejemplo más. Fíjense esta señal temporal. Esta señal es una señal cuya frecuencia, una senoidal, ¿no? Pero su frecuencia aumenta a lo largo del tiempo. Está digitalizada, obviamente. La frecuencia cada vez es más alta, ¿sí? Aumenta en forma lineal. En realidad esto es una exponencial compleja de la cual he graficado la parte real. Al ser una exponencial compleja, solo tiene frecuencias positivas y no negativas. Por eso cuando hago su espectro de magnitud me encuentro con esto. Ahora, ¿esto qué me decía? Empezó con frecuencias bajas y fue aumentando a lo largo del tiempo hasta llegar a las frecuencias más altas hacia el final. Sin embargo, yo miro el contenido de su espectro de magnitud y lo que me dice es que, bueno, sí, había contenido de todas las frecuencias desde la más baja hasta la más alta. Pero no me dice la sucesión en que pasaron esas frecuencias, si estaban todas juntas a la vez o si fue algo progresivo que fue moviéndose como fue en realidad. ¿Se entiende? Entonces, lo que me dice esto es que lo que me está haciendo falta es una herramienta que analice simultáneamente el contenido frecuencial, que es lo que me interesa, pero además me diga en qué instante de tiempo se encontraba esa conformación. ¿Y esto cuándo es relevante? Bueno, precisamente cuando analizamos señales como estas, que son no estacionarias, o sea que cambian a lo largo del tiempo. Fíjense de nuevo, en todos los casos que le dije, ¿qué problema teníamos? Acá teníamos señales que durante todo el tiempo solo tenían esta frecuencia, solo tenían esta. El tema es cuando aparece una señal que cambia su comportamiento a lo largo del tiempo, como aquí o aquí. De nuevo, acá tengo una que no cambia, esta es siempre el mismo comportamiento, pero se puede confundir con una que sí cambia. Y más en este caso que todo el tiempo está cambiando la señal. Entonces, precisamente necesitamos herramientas que nos permitan analizar cómo evoluciona el contenido frecuencial a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que nos dice en esta transparencia. No nos alcanza con conocer la información de las frecuencias, sino que necesitamos información temporal para ver cuándo estaban pasando esas frecuencias que observamos. Si hacemos un simple análisis de Fourier, como les mostré recién, no tenemos información del tiempo, solo de las cantidades de componentes frecuenciales que teníamos. Este fenómeno nos va a afectar siempre que analicemos señales no estacionarias, cuando el sistema que generó esta señal iba variando a lo largo del tiempo. Otro ejemplo, pueden recordar el ejercicio de la guía, en el que tenían que determinar en qué momento se había tocado una determinada nota. Bueno, eso que es claramente una canción va cambiando y toca distintas notas que contienen distintas frecuencias a lo largo del tiempo. Entonces, yo quiero determinar cuándo hubo presente una nota, bueno, necesito información de cómo fue evolucionando el contenido frecuencial de esa canción a lo largo del tiempo para poder determinar en qué instantes realmente estaba el contenido frecuencial que estoy buscando. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para intentar resolver este problema y tener información temporal?
Fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy trabajando con la señal, ¿se acuerdan que tenía primero la de 5 Hz y después la de 10 Hz concatenada? Pero fíjense que lo que estoy haciendo es multiplicarla por una ventana, en este caso cuadrada. Una ventana cuadrada que abarca, vale 1, digamos, en este segmento del tiempo, y luego 0. Y hago la transformada de Fourier de esa nueva señal, que es la señal ventaneada. Fíjense que justo esa ventana capturó la parte de 5 Hz y por lo tanto en su transformada de Fourier vemos los picos correspondientes a 5 Hz. Luego muevo la ventana a esta posición, siendo 0 acá, ventana y 0 aquí, y la vuelvo a multiplicar. Puedo observar que esta ventana capturó parte de la señal de 5 y parte de la de 10. Y eso es lo que veo en su transformada de Fourier. Hay un poco de 5, hay un poco de 10. Hay otras cosas que tienen que ver con estas discontinuidades que generé con la ventana y eso. ¿Sí? Y luego vuelvo a correr la ventana, la ubico ahora todo 0 acá y ventana aquí. Y ahora captura sobre todo la información de las de 10 Hz, que es lo que podemos ver aquí. Entonces puede verse que simplemente ventaneando la señal con ventanas que observan, digamos, cierta zona del tiempo, logro ver el contenido frecuencial asociado exclusivamente a esa zona del tiempo. Bueno, precisamente esto que acabamos de hacer es la transformada de Fourier de tiempo corto. Con una ventana acotamos la señal fijando la atención, digamos, del análisis en la zona que ve la ventana, y ahí analizamos el contenido frecuencial dentro de esa zona. Como pueden observar claramente, esta ventana no me permitió separar estos contenidos y por lo tanto siguen estando mezclados. Pero por lo menos, fíjense que ahora tengo la información de que primero había 5 Hz, luego hay cierta transición donde están las dos, y luego hay una de 10 Hz pura. Eso es mucho más información que la que tenía antes, que era que había 5 y 10 Hz y no sabía cuándo. Ahora por lo menos sé el orden. Primero 5, transición por acá, más o menos por acá, después 10. Bien, con eso completamos la parte de motivación y en el siguiente video vamos a empezar a analizar la transformada de Fourier de tiempo corto.